Soy Andrea Garzón. Soy una joven, bueno, ya no tanto, pero todavía joven, que estudió Relaciones Internacionales en el Rosario. Ahorita estoy haciendo una maestría en Derecho Internacional porque si bien yo pues amo las relaciones internacionales, mi, mi trabajo de grado fue enfocado también en la causa provida y bueno, ya les contaré un poco más de mi historia de cómo o por qué soy tan activista en este tema. Pero digamos que ya viviendo en el mundo profesional, ¿no? Y querer como empatar la vida profesional con la causa provida, no solo como una causa donde yo digo soy voluntaria y ya, sino que quiero aportar desde mi profesión, quiero aportar desde lo que sé. Dije, bueno, yo he aprendido de muchos abogados, he crecido rodeada de abogados, no por mi familia, sino por la causa. Sí. Pero en conocimiento siento que me falta algo y encontré la opción de la maestría en Derecho Internacional, enfocada en mi caso en derechos humanos, los derechos humanos fundamentales. Y bueno, ahí voy. Les pido sus oraciones y toda su fuerza de apoyo porque pues el anhelo con que mi trabajo de grado, mi tesis o sí, mi artículo de investigación sea sobre la protección del nasciturus en el derecho internacional y que pueda aportar esta investigación a nuestra causa, a la defensa de la vida y pues obviamente al derecho tanto al derecho internacional como al derecho nacional. Ay, Actualmente soy contratista de una entidad del Estado. Trabajé hace un año, bueno, años atrás, con una senadora en el Senado, apoyándola en los temas internacionales y, bueno, varios temas de la unidad de trabajo legislativo. Mm, y antes de ese trabajo, trabajé con la Conferencia Episcopal en el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, donde pudimos impulsar proyectos hermosísimos para la defensa de la vida. También actualmente coordino la Red Provida Bogotá, una red de fundaciones, organizaciones a la cual los queremos invitar y a todas las organizaciones que ustedes conozcan que hagan parte de esta red, porque es ahí donde se materializa o donde podemos evidenciar la verdadera ayuda que reciben las mamitas que deciden decirle sí a la vida de sus hijos. y esa unión, o sea, una red, supongo que es como ahora sí, nosotros somos una alianza de varias organizaciones, allá también funcionan así, son como la unión de... Así es, esta red se formó en el 2013 en la conferencia episcopal en el departamento, liderado en ese momento por la doctora Danelia Cardona, que mejor dicho, la súper recomiendo, una médico psiquiatra excelente, católica, súper provida. Mm, La pueden encontrar en redes sociales también. Y además que tiene un proyecto súper bonito de vida saludable, pues de salud mental. Entonces es muy buena. Y esta red se organiza y se origina por esa necesidad de eso, organizarnos para fortalecer el apoyo a las mujeres que enfrentan embarazos inesperados. Yo llegué a esta red más o menos en el 2014 haciendo parte de Unidos por la Vida, pero ya después empecé a trabajar en el departamento acompañando a la doctora Danelia y luego liderando y coordinando la red y pues son organizaciones de verdad que tienen historia en el país liderando este trabajo por la defensa de la vida de las mujeres y de sus niños por nacer. wow, en verdad, qué impactante además que André, eres como súper renombrada. Quiero contarte que sí, o sea, me han hablado un montón de ti. Obviamente yo entré por Más Colombia, no sé si lo conoces, pero obviamente es André Garzón. Además que llevas mucho, mucho tiempo en este movimiento pro vida y me impresiona mucho, como todos los años, como desde el 2006, súper firme, pues ahora sí se creó hace un año, o sea, somos bebés a comparación de ustedes. Es en verdad, qué valioso tener tanta experiencia. Entonces, cuéntanos más de cómo llegaste, hace cuánto estás en este como movimiento y hace cuánto te consideras como una activista pro vida y por qué te volviste como tan como impulsada por esta causa.
Bueno, esta historia, porque ya es historia de años, empieza en el 2006, bueno, incluso antes. Eh, yo no lo había relacionado hasta que entendí, ¿no? Porque cuando decimos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, es así. Yo estudié en un colegio que se llamaba Siervas de San José, y en este colegio nos daban charlas, yo ya estaba como en noveno o en décimo, y llevaron a una fundación, a la Fundación Creo, a que nos diera una charla sobre aborto. Esta fundación, la Fundación Creo, lleva años dando charlas sobre aborto, pero también años acompañando a mamitas, haciendo rescates, bueno, muchos programas para las mamás y hace parte de la Red Provida. Pero yo vine a hacer esta relación con esta fundación cuando el esposo de mi madrina de confirmación me empezó a enviar fotos, unas fotos del colegio donde yo, pues obviamente era una culica, yo, ¿y tú por qué tienes esas fotos? Y conecté, y es que él en ese momento era quien dictaba esas charlas con la fundación, y yo como, oh, por Dios. Entonces, haz de cuenta que eso fue como en el 2004, 2005, y obviamente uno decía, aborto, no, es lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿cómo le pueden hacer eso a un niño? Y obviamente no aborto. Pero en el 2006 yo ya estaba en 11 y tú sabes que en 11 uno ya dice como, bueno, ¿cuál va a ser mi proyecto de vida? ¿Qué vamos a hacer? Y a principio de año yo había empezado también a hacer como, pues desde siempre he tenido en el corazón esa inquietud por el servicio, por acompañar a las demás personas. Mi colegio también nos inculcó digamos, esta proyección, porque tiene proyección de servicio social, y ya venía trabajando con unas amigas con la que hoy, por ejemplo, es mi madrina de confirmación y otras amigas de toda la vida que adoro. Y estábamos haciendo análisis de la realidad, de qué estaba pasando en el mundo, de cuál era el papel de la mujer en ese momento. Y ¡pum! Llega el primer semestre la noticia de la Corte Constitucional está discutiendo la demanda de Mónica Roa de Women's Link para despenalizar el aborto. 10 de mayo, despenalización del aborto. En el 2006. Y ahí, ¿cómo reacciona a eso? Pues ya obviamente los Provida venían organizándose, pero yo en ese momento era un pollito, entonces no tenía ni idea de muchas cosas, yo solamente me enteraba y me formaba con mis amigas, pero paralelo a todo eso que estaba ocurriendo, se forma Unidos por la Vida, como esa necesidad, esa respuesta de la sociedad a esto que estaba ocurriendo en la Corte Constitucional. Y nosotros nos metemos a hacer activismo, a ser voluntarios, niños chiquitos ahí voluntarios, bueno, mis amigas no son tan chiquitas como yo en ese momento, pero nos metemos a participar de todo, de los plantones, de empapelar, de hablar, de todo, o sea, de todo. Empezamos luego en los años siguientes a seguir haciendo plantones, foros en los colegios, foros en las universidades, y ahí yo crecí, ahí yo dije, esto lo veo porque desde que yo vi lo que era el aborto y lo que me enseñaron en esa charla, yo dije, yo no quiero aborto en mi país, ¿por qué se supone que los jueces deben hacer justicia? Porque están haciendo esto en Colombia, pues que a la vez es completamente injusto, ¿no? Es como, esto es todo lo opuesto a la justicia que debería estar proclamando la Corte Constitucional, porque a la final siempre va a haber pues el mayor afectado, que es el niño por nacer, que no puede nacer, y pues su mamá, ¿no? ¿Qué mayor acto de violencia contra la mujer? Mm, y ahí me empecé a formar, obviamente, digamos que con muchos cuestionamientos, porque obviamente el mundo te dice todo lo contrario a lo que tú crees firmemente que es la defensa de la vida. Y hoy día lo vemos mucho más, muchísimo más como plasmado, ¿no? Como más fuerte ese discurso. Mm, luego ya estaba entonces decidida a estudiar relaciones internacionales, y un amigo que también quiero muchísimo, que él sí es abogado, me insistía en que estudiara derecho, que el derecho era una de las mejores formas para defender esta causa, que estudiara derecho. Y yo, no, no quiero derecho, yo no me veía, yo le decía, es que yo no me veo aprendiéndome las normas, las leyes, no, no, yo me veo es generando un impacto, pero con el mundo, o sea,
uno a esa edad es soñador. obviamente. Y, y sí, y yo dije, bueno, pues me voy por las relaciones internacionales porque no me quedo en lo local, aprendo de lo global y trato de generar ese impacto en lo humanístico, ¿no? En las ciencias sociales, en lo político, en donde sea. Yo siempre también había tenido como esa inquietud de lo político, de generar ese impacto con la ciudadanía. Y por eso es que me gustó tanto, tanto, tanto la actividad o las actividades que realizaba Unidos por la Vida, porque era ese impacto real en la calle, con la gente, con los altos cargos, decirles en la cara, oigan, ustedes están mal. Es una pregunta, como por ejemplo, yo soy ingeniera, entonces ni por un lado ni por el otro, pero ¿cómo podemos hacer como parte y apoyar verdaderamente como este movimiento pro vida, así sin necesidad de ir a las urnas y meternos en la política? ¿Cómo crees que es como una forma efectiva de llegar y apoyar? Lo primero es entender que somos ciudadanos. Y al ser ciudadanos, no solamente tenemos derechos, sino que tenemos deberes. Y uno de los deberes es hablar, tenemos voz y voto. Entonces, primero es hablar con la verdad para buscar el bien común. ¿Y por qué? Porque el bien común siempre va a estar guiado de buscar, de cuidarnos a todos, ¿no? De esa idea que debemos tener siempre de comunidad, de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo, ¿no? Es lo que vivimos en familia, pero ampliado. Y hacer el bien, entonces no importa la carrera que uno tenga, y además porque yo creo que cada ser humano tiene profundas convicciones, sean cuales sean, pero esas profundas convicciones siempre van a estar guiadas por la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la felicidad, tanto individual como grupal. Entonces, si nosotros tenemos eso que nos mueve como seres humanos de tener profundas convicciones, de querer buscar la verdad y de querer buscar la felicidad para mí, para mi familia y para mi comunidad, desde ahí vamos a ver que nuestra profesión es perfecta desde lo que sabemos para aportar a eso que como seres humanos tenemos que hacer en nuestro rol de sociedad Ok. y para la causa, obviamente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque definitivamente si buscamos el bien común, si buscamos la verdad y buscamos la felicidad, esto se adapta perfecto a la causa pro vida. ¿Por qué? Porque si defendemos la vida vamos a estar completamente convencidos de que la verdad que nos da la ciencia, de decir que hay vida desde la concepción, pues evidentemente no vamos a apoyar el aborto. Mm. Que si creemos que el primer derecho humano fundamental es el derecho a la vida, pues no vamos a apoyar cualquier iniciativa que atente contra la vida humana, como lo hace el aborto, como lo hace la eutanasia, o incluso como lo hacen las técnicas de reproducción asistida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar como con esa necesidad de buscar la verdad. Y si buscamos la verdad, la vamos a encontrar porque la ciencia nos da las respuestas exactas. O sea, no hay como espacio a la duda. Y siento que hoy en día también hay un discurso muy emocional, muy de ocasiones, muy específico. Entonces sí es chévere saber que hay, no sé, ciencias como la embriología que defienden esto y que no es algo como un argumento religioso, que obviamente lo dicen todo el tiempo y no lo van a seguir diciendo, pero sabemos que hay que defender la verdad, sea como sea. Entonces, bueno, volviendo como a la historia del aborto en Colombia, te quería preguntar cómo fue este cambio, cómo ya, pues bueno, despenalizaron, no es legal el aborto, pero lo despenalizaron en estas tres causas. Entonces, ¿se notó el cambio? ¿No se notó el cambio? ¿Cómo, qué pasó? Porque obviamente en 2006, imagínate, yo tenía 6 años. Entonces, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo en...? Pues fue muy duro. Yo creo que los que vivimos esa transición, como yo la viví en cuanto a más o menos como crecer, a ver, en mi edad, por así decirlo, como en edad de poder gestar y de crecer con esa sentencia, pues fue muy duro e impactante porque la historia se rompe en dos. Y esa historia que se rompe en dos nos llevan a tomar también decisiones. Y es completamente falso cuando nos dicen que es mentira perdón, sí, es mentira que cuando se despenaliza o se legaliza el aborto no aumentan los abortos. Acá, es un fenómeno que ocurre y que ocurrirá siempre. O sea, tenemos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, que es un país que ha legalizado el aborto, España, y las cifras están en estos países, ellos sí llevan las estadísticas del número de abortos por año desde la legalización y antes. Y
es evidente que ha aumentado el número de abortos. Entonces, cuando nos digan que no aumentan, es completamente falso Mm. y que lo que hacen, lo que busca la legalización es precisamente garantizar la seguridad para que las mujeres no mueran. Eso es mentira. A la final siempre se va a aumentar el negocio del aborto, en vez de garantizar la seguridad de la mujer. Y entonces, digamos que yo haber crecido como con una idea, unas convicciones firmes de eh, el aborto es impensable porque hay muchas más alternativas y no es legal, además es un delito, a empezar a ver que los medios de comunicación y estas organizaciones que promueven el aborto empiezan a hacer una propaganda en el marco de lo legal, que es una propaganda completamente falsa, de decir que el aborto es legal, de decir que el aborto está permitido, de que si tú quieres lo puedes hacer, en vez de entrar a ser específicos y hablar con el lenguaje verdadero que trataba la sentencia de la Corte de la Despenalización, ¿no? Porque empezaron a confundir a la gente. Yo creo que las personas de mi generación, no todos, pero muchas mujeres y incluso más chiquitos y los que vienen detrás de nosotros, están creciendo con esa mentira, con esa gran mentira de creer que si el aborto es permitido por causales, pues está bien, porque no me van a meter a la cárcel, porque no me van a hacer nada, porque hay una justificación para hacerlo. Y Y también, eso es completamente falso, porque no todo lo legal es moral, ni todo lo moral es legal. Y esto nos tiene que generar también una idea muy fuerte y es que no podemos pensar una sociedad sin moral. El derecho no lo podemos pensar sin, o sea, el ejercicio de nuestros derechos humanos no los podemos pensar sin la moral, porque es que la moral nos determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a todos nos han dicho que matar es malo. Y el aborto, a la final, es matar a un ser humano. Y, que no nos, y además pasó algo también terrible y fue la manipulación del lenguaje, los eufemismos, ¿no? Entonces ya no le dicen aborto porque obviamente cuando no le dicen aborto, no, como que rechaza la palabra, es en sí misma violenta, ¿no? Cuando te dicen, no, es aborte la misión, y uno dice como, uy, ¿no? ¿Qué pasó? Aborte a un niño es como también chocante. Y ahora le dicen entonces a las mujeres, no, tú tienes el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, eso suena hasta cantadito. no. Entonces las mujeres dicen, ah, no, eso no es nada. Y más encima, entonces súmale que a las mujeres le dicen, no, lo que tú tienes ahí es un coágulo de células. ¿Qué se va a imaginar la mujer? Que ahí tiene una mujer que no sabe, porque muchas veces las mujeres no saben. Miren, o sea, para ponerles un ejemplo y que no vean que les estoy mintiendo, Mm. me contaron el caso de una niña, una chica de los Andes. Creo que estaba estudiando alguna ingeniería y por ende no tenía por qué saber todo lo de su sistema. No tenía por qué saberlo. Y a ella le dijeron, no, es que lo que tú tienes ahí en ese embarazo, en ese inicio de embarazo, es tu menstruación acumulada. Ah, Y ella como, ah, entonces sí, pues interrumpamos esto. Imagínate las mentiras a las cuales pueden llegar a caer las personas. Las mujeres juegan primero con su inocencia, juegan con el conocimiento y la información y incluso con su vida y su salud. O sea, es que de verdad el aborto entonces ha generado muchísimos problemas de cambio de mentalidad, de cambio de cultura, y es que es evidente. Y ellos, quienes defienden el aborto, no tienen pena ni vergüenza de decir que ellos lo que quieren hacer es un cambio cultural para el acceso a los nuevos derechos humanos. Entonces, aquí tenemos también que aprender a leer muy bien estas frases o estos artículos o estas intervenciones de quienes promueven el aborto, porque cuando nos dicen es que queremos hacer un cambio radical de la cultura, ojo, ojo con todo lo que hay detrás de esta frase tan inocente, ¿no? Y es lo que les digo, los eufemismos. Y por eso es que ahora hay muchas jóvenes que tristemente dicen como, ay, pero es que yo que me voy yo que me voy a encartar con esto, si además se me va a dañar el cuerpo, se me va a dañar mi proyecto de vida, o sea, estamos también en en un estado cultural del egoísmo. O sea, y ahorita pongámonos a pensar un poco en esta situación de pandemia, ¿no? De la vida está siendo atacada
algo que ni vemos, ni sentimos, ni nada hasta que lo tenemos. Y vemos cómo la vida del ser humano es tan vulnerable por eso tan diminuto que ni siquiera podemos ver. Y en nombre entonces de los derechos de las mujeres, yo no sé de cuáles mujeres porque yo no me identifico con esos derechos y espero que tú tampoco, No. y siguen promoviendo la matanza de niños por nacer. Y entonces ahí uno dice cómo el doble discurso lo manejan ellos y además cómo han hecho que el aborto se entienda como un falso acto de solidaridad hacia la mujer vulnerable, cuando lo único que es el aborto es el mayor acto de egoísmo que existe, porque si como sociedad no logramos que las mujeres vean el aborto como algo impensable, es porque hemos sido tan egoístas que ya no tenemos la capacidad de ejercer principios de solidaridad y subsidiariedad. Y es que por estos principios es que nosotros también como Provida trabajamos, Mm. porque la Provida no solamente le decimos a la mujer, no abortes, y ya, y la convencemos y ya, no, es no abortes y aquí estoy para ti en lo que necesites y en lo que necesites tú y tu hijo. Necesitas pañales, te ayudo. Necesitas mercado, te ayudo. No tienes dónde vivir, vamos a un refugio donde te reciben con todo el amor a ti y a tu hijo o a tu hija. Es integral y es de verdad darnos cuenta que el aborto lo único que quiere es que seamos cada vez más egoístas, cada vez más individualistas, que dejemos de pensar en nuestra comunidad. Uy, sí, además eso en el fondo es la cultura del aborto, ¿no? Como la cultura del desecho, como de se tratar a los seres humanos, como va, como viene, y tal vez suena un poco cliché, pero esa frase de el fin justifica los medios, entonces, si este bebé se me está tirando la vida, entonces, pues el fin, que es tener un buen trabajo y una buena vida, pues justifica los medios, que es matar a un ser humano, entonces sí siento que nos meten mucho sentimiento, y supongo que eso han ido pasando los últimos años, como, Demasiado, imagínate que yo a veces soy muy pragmática y acelerada, mm, y pues creo que te has dado cuenta de la forma como hablo, pero yo a veces digo, es que yo no puedo a veces con esta generación, con la generación joven de ahora, porque son súper emocionales, son, mejor dicho, tú les dices bu y ya, se desmayan del dolor y uno dice como, pero ¿qué no te he hecho nada? Por favor, resiste un poco. Y eso, digamos que creo que también es producto de varios factores. Uno de ellos, las redes sociales, la fácil accesibilidad a la información y a que crecieron acostumbrados a que todo lo tienen al alcance. Y entonces cuando alguien les dice no, o cuando alguien hace resistencia, o cuando alguien pone límites, se les acaba el mundo, ¿no? Y entonces, cuando se enfrentan a una situación de crisis de verdad, o sea, de, hey, se te rompió tu burbuja y estás enfrentándote, por ejemplo, a un embarazo inesperado, es como, me voy a morir. Y no, no, a ver, no te vas a morir. Tú tienes todas las capacidades para enfrentarlo, no estás sola, o no estás solo, porque pues también los jóvenes papás, cuando se ven ante esta situación, dicen como, no tienen ni siquiera palabras de respuesta a su pareja. Entonces, y no quiero decir, o sea, no es como todos son así, no, mm, pero muchos, muchos, y esta idea generalizada se da precisamente porque no tienen como capacidad de resistencia a la frustración, sino que la inmediatez, ¿no? Todo fácil, todo rápido, todo asequible. mm. Entonces es súper duro cuando te ponen límites y cuando te dicen no. Y yo creo que es importante y además eso hace parte también de la madurez del ser humano. Cuando a ti te ponen límites, cuando a ti te dicen no, tú sabes y empiezas a crecer y a entender de por qué me está pasando esto, ¿no? Y así tienes una capacidad mayor de resiliencia incluso para asumir las situaciones difíciles. Entonces, yo creo que la emotividad y la emocionalidad en la cual estamos inmersos ahora es muy duro porque además nos han vendido una gran mentira y es que es como si las emociones manejaran toda nuestra vida, Mm. pero no nos han dicho que las emociones son temporales. O sea que si hoy estoy triste, mañana puedo estar feliz, dichosa y ya, se acabó la tristeza. No,
para ahora los jóvenes es como, estoy triste y es que estoy triste para toda la vida. Y es como, no, eso te puede pasar, eso se acaba, ¿no? Es entender que las emociones son temporales y que si salimos de esa temporalidad y de esas situaciones temporales, pues vamos a entender que las soluciones que les ofrecemos a situaciones así temporales, pues van a hacer que esas situaciones de crisis temporales se acaben, porque es que no están solos. Y tristemente, también hay que darle una responsabilidad a los padres de familia y es que han dejado mucho tiempo a sus hijos solos. Y entonces los jóvenes crecen solos creyendo que ellos son los únicos que pueden tener la solución a todo. Y entonces no buscan ayuda a adultos para solucionar sus problemas, sino que se quedan en su círculo, porque son ellos los que tienen la respuesta a todo, cuando pues en realidad no es así. Entonces a veces falta mucho como que se apoyen de la sabiduría de los adultos mayores, ¿no? Para poder entender que la vida va más allá de lo que mi capacidad, mi corta visión de ser humano puede tener. Sí, no, sí, yo creo que es ese acceso a la información y ese discurso que nos ha rodeado de tú, pues en el caso de la mujer, de tú eres autónoma, y como que te hace más mujer poder abortar, cosas por el estilo. Pero entonces, bueno, también te quería preguntar un tema que me parece muy curioso, como respecto a las leyes, y es que no solo se despenalizó el aborto en estas tres causales, sino que se volvió como derecho fundamental, como que no te pueden negar. Entonces, esto cómo pasa a nivel jurídico, como que se vuelva algo derecho fundamental que no es legal, sino despenalizado. Ese es también un grave problema que tenemos en la jurisprudencia colombiana, porque cuando nos dicen despenalizado no entendemos digamos, el concepto jurídico o el concepto legal. Eh, la despenalización la dio la Corte, no quiere decir que sea una ley del Estado, no. Aquí también tenemos que entender que las leyes las promulga el Congreso de la República. Entonces, es por medio del Congreso de la República que nosotros tenemos la aplicación de nuestros derechos en las leyes, ¿no? En toda la Constitución y la normatividad. Claro, la Corte Constitucional, al ser la vigilante y garante de la Constitución, pues está ahí, vigilante y garante de que se apliquen los derechos y la Constitución. Pero eh, algo que ocurre y algo con lo que yo siempre le apelo a mis amigos abogados y ahí estoy conectados, es que el derecho es interpretativo y eso a mí me estresa. ¿Por qué me estresa? Porque al ser interpretativo, pues la interpretación es subjetiva y más en esta época donde el relativismo y el subjetivismo nos ganaron la batalla cultural. Pareciera que nos ganara la batalla cultural. Y por eso, entonces, si tú ves un poco como la historia a lo largo de los años del país, de la Corte Constitucional, de las interpretaciones de la Corte frente al derecho a la vida, Ujú. vamos a encontrar que desde los inicios y en la década de los 90, la Corte Constitucional ratificó, creo que la última sentencia de la Corte en este sentido, creo que fue o en el 94 o en el 97, ahí sí les debo el dato exacto, Ujú. pero ratificó que el derecho a la vida se daba desde la concepción y que por ende debía protegerse de ese artículo 11 de la Constitución que dice el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Pero, oh sorpresa, vemos como en el 2006 para adelante, o sea, hasta ahora, cambia su interpretación jurídica. Entonces yo digo, ¿cómo? Ya, me perdí. ¿Cómo así? Que O sea, hace unos años decían una cosa y ahora estos otros magistrados están diciendo otra cosa. Eso, por eso me da rabia un poquito con el derecho, porque cambian la interpretación. Entonces, pero yo creo que aquí, o sea, como seres racionales y razonables, tenemos que, siempre lo que les decía, defender la verdad. Y es, pues, ¿cuál es la única verdad? El derecho a la vida no es taxativo, no es interpretativo, no es subjetivo, es o es, punto. Y a pesar de que, y bueno, y también nosotros decimos, bueno, no nosotros, pero pues el mismo derecho también nos ha dado la razón, y es que la decisión de la Corte Constitucional fue completamente antidemocrática. Nuestra Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados mm, y esta sentencia de despenalización fue votada a favor 5 contra 4. Pero tú dime si 5 magistrados son electos de manera democrática. mm, No,
Nosotros los colombianos no elegimos a los magistrados, nosotros los colombianos elegimos a los congresistas y son ellos los que Sí. deberían estar tomando esa decisión que tomaron los magistrados. Entonces, por eso, esa decisión de la Corte es inconstitucional, completamente inconstitucional, porque no representa, no representa la decisión del pueblo que está en el Congreso, representada en el Congreso de la República. Y esto nos lleva también a otra discusión, que bueno, si nos da el tiempo, pues les explico. Pero también nos han ganado en el discurso, o bueno, no nos han ganado, ellas se ponen en la palabra, se sientan en la palabra en decir que es legal, porque simplemente la Corte lo dijo. Y pues, a ver, ¿quién es la Corte? ¿Quién es una institución para decirnos qué está bien y qué está mal? ¿Qué, más bien, qué es moral? Porque es que a todas luces, pues no es moral, matar a alguien no es moral, en nombre de los derechos de otra persona. Eh, y por eso siempre decimos que el aborto en Colombia no es legal. A pesar de que ellas lo digan, ¿quiénes son ellas? No es legal, está despenalizado, o sea que está permitido en 3 causales graves. Pero claro, en la realidad, o sea, si tú sales al mundo exterior y averiguas de los casos y vas al hospital y preguntas de cuáles son los casos eh, de donde se aborta más, o pues que preguntan más aborto, siempre te van a decir salud mental, salud mental, salud mental. La mayoría de los casos, o sea, y si tuviéramos nosotros en Colombia las estadísticas reales, entenderíamos que es una completa manipulación y de hecho el año pasado, sí, el año pasado lo denunciamos, como el mismo Profamilia y como el mismo Oriéntame salieron a decir cómo ellos hacían que la mujer tomara la decisión por abortar, así no estuviera en la causal que proclama la Corte Constitucional. Pero además en estos 15 años ya van a ser, la Corte Constitucional ha hecho una línea jurídica respecto al tema, tiene más de 20 sentencias a favor del aborto, limitando otros derechos humanos fundamentales como la objeción de conciencia, eh, incluso Ok, yo creo que hasta la libertad de expresión, y además se atrevió a decir en la sentencia del 2018, del 19 de octubre del 2018, se atrevió a decir, fue la primera sentencia en la que dijo que el aborto tenía que ser considerado como derecho humano fundamental, pero esto también va totalmente en contravía de todos los tratados de derechos humanos, de todas las declaraciones de derechos humanos, tanto de la universal como de la americana. Entonces, y que son declaraciones a las cuales Colombia jurídicamente se ha acogido, se ha comprometido a cumplir. Entonces, muchas cosas quedan en el papel, muchas cosas tienen las palabras, pero otras la realidad. Y claro, en la realidad ellos están haciendo fiesta, pero por eso existe esta lucha, por eso existe este trabajo que nosotros hacemos de hacer un live para hablar de la verdad, acompañar a las mujeres que están enfrentando embarazos en crisis y decirles, mira, tu única opción no es el aborto, porque tú ni siquiera cumples la causal. Tenemos esto para ayudarte. O sea, de verdad que por eso es que buscamos trabajar en esta defensa de la vida, porque además la causa más justa es salvar vidas, no acabar con ellas. Y ahora sí, entrando un poquito también a la demanda de este movimiento de causa justa, volvemos a hacer una demanda de, por favor, hablen con la verdad, incluso a ellas diciéndoles, hey, ustedes, bueno, nunca nos pondremos de acuerdo en algo y es que para ellos la solución es el aborto. Para nosotros la solución siempre será la vida. Y ellos dicen que también defienden la vida, pero se les olvida siempre en su discurso que ahí hay una vida humana, de otro ser humano indefenso y que no tiene cómo decirle, mamá, aquí estoy, sálvame, ¿no? Eh, y es vulnerable, es muy vulnerable. Entonces, esto de este movimiento de causa justa no es tan justa. Es al contrario la causa más injusta porque promulga el asesinato de niños por nacer, justificándose en este acto de supuesta defensa de la mujer. Entonces aquí, pues primero evidenciar que no es posible que hablemos de una demanda de causa justa, sino de causa injusta. Y además es muy peligrosa esta demanda, ok. es peligrosa porque pretende legalizar el aborto, o sea, pretende ampliar el acceso al aborto. O sea que en la jurisprudencia colombiana ya se ha considerado
por completo legal el aborto, o sea, que no tenga ninguna, hola, sí, bueno, ahí voy a ir saludando a todas las personas, pero es terrible esta demanda porque, en definitiva, lo que hace es que la gente en su mente, su conciencia, los ciudadanos en el aborto no existe. Y aquí tenemos que hablar muy claro, y es que si existen los delitos, es porque ese hecho que se cometió está vulnerando o está violando un bien jurídico, un sujeto de protección jurídica. ¿Y por qué entonces toda la vida hemos entendido que el aborto es un delito? Porque está salvaguardando ese bien jurídico fundamental que es la vida de ese niño por nacer. Y es que también se contradice tanto la Corte Constitucional en decir que, claro, el naciturus, que es como jurídicamente se le define al niño por nacer, el naciturus tiene derecho a acceder a su derecho a la salud, tiene derecho a incluso la herencia. Aquí en Colombia, estoy hablando de ejemplos de Colombia. Existen sentencias que hablan de que el naciturus tiene estos dos derechos garantizados en el vientre, en el vientre. Pero entonces cuando hablamos de derechos de las mujeres, simplemente entonces decimos, no, estos derechos como que los eliminamos del panorama. ¿Cuál es la incoherencia, verdad? Entonces, pues es realmente grave lo que está ocurriendo. Ya ahorita la vacancia jurídica ya se abrió de nuevo, entonces estamos muy pendientes de ver cómo sigue el proceso. Lo más seguro es que más o menos en marzo la Corte Constitucional esté sacando como un borrador, bueno, antecitos, ahorita en febrero esté sacando un borrador de sentencia. Mm, necesitamos muchos apoyos para que las personas en redes sociales se muevan. Y por eso nosotros, no sé si a ustedes les han llegado todas las campañas de Citizen Go, las firmas, los formatos, las intervenciones ciudadanas. Eso es súper importante porque además nosotros, pues, y toda la estrategia que hemos movido con ayuda de abogados excelentes, eh, solicitamos o le vamos a solicitar a la Corte Constitucional que abra una audiencia pública para que escuche a los expertos en esta materia. Porque es que la misma Corte la misma Corte solicitó a expertos, a instituciones, a universidades, bueno, etcétera, lo concepto de esta demanda. Pero, oh, qué curiosidad, y es que a la mayoría del que citó son pro aborto. Entonces uno dice como, a ver, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está la democracia? No. Y y por eso solicitamos audiencia pública, esperamos que pues la respuesta sea positiva y a favor. Les estaremos contando porque es muy importante este espacio. Además que hemos ganado otros espacios súper bonitos que han sido fruto pues del trabajo de años, de muchas personas, de grandes expertos, como de gente que de verdad me ha enseñado y me ha inspirado a seguir en esta lucha. Y es la bancada Provida, por ejemplo, la bancada del Congreso Provida son congresistas comprometidos por la defensa de la vida, Jesús. que están dando la lucha allá en el Congreso de la República, que esto quiere decir que en el Congreso de la República sí se ha debatido el tema del aborto, no es que haya guardado silencio, es que ha sido puntual y claro en las decisiones que se han tomado en el Congreso respecto de, sobre todo, proyectos de ley sobre aborto. Y es que si se archivan o si se votan en contra y se rechazan, es precisamente porque están representando la voz del pueblo y es, no queremos aborto. Colombia es pro vida, así de sencillo. Sí, sí, y también me parece muy impactante porque una vez tuve una charla con Jesús Magañez y nos comentó que justo antes de que despenalizaran bajo estas tres causales se hizo la marcha, casi que de las marchas más grandes de la historia de Colombia, creo que es la segunda, si no me equivoco. Entonces es muy, muy, muy irónico cómo después de tal manifestación cívica, pues lo despenalizan, ¿sí? Es como si literalmente hubieran como ignorado al pueblo y la voluntad del pueblo colombiano. Entonces sí, sí, Lo que lo terrible. llamamos la dictadura de las cortes, porque como las cortes no son democráticas, entonces, claro, la presión social impacta mucho. Y déjenme decirles, todos los plantones a los que ustedes nos han acompañado, todas las manifestaciones a las cuales han ido,
todas las firmas que hemos recolectado digitalmente y pues físicamente, todos los amicus, todas las intervenciones ciudadanas, todo tiene impacto. Que ellos se hagan los de los oídos sordos es otra cosa, pero tienen impacto. La marcha fue la del 2005, yo no sé cuántas personas fueron, pero de verdad que, porque además fue muy bonita, porque sacaron al Divino Niño Jesús, sacaron el Divino Niño del 20 de julio, lo sacaron y hizo el recorrido desde el 20 de julio hasta la Plaza de Bolívar y no se imaginan, o sea, de verdad eran ríos de gente. La Plaza de Bolívar le quedó chiquita a esa marcha. Yo no sé si en su imaginario, en su mente, tienen la marcha del 2008 contra las FARC. Bueno, esa es la más grande. Hagan de cuenta que fue algo así, un poquito más chiquita, pero fue enorme, enorme esa marcha. Y a pesar de esa marcha, al año siguiente despenalizaron. Y lo más irónico y lo que más, ay, más dolor causa es que lo despenalizaron para el fin de semana del Día de la Madre, como desafiando la fecha, como desafiando la maternidad, la esencia natural del ser humano, que uno dice como, ¿cómo tienen las agallas para hacer algo así? Que a todas luces, si lo leemos así como en un panorama más amplio y con unos años después, es como definitivamente están demostrando con esa decisión que para ellos la maternidad es lo peor que le pudiese pasar a la mujer. Entonces no celebremos Día de la Madre, por Dios. Uno dice como, Qué grosería. qué grosería, sí. No, que la verdad que preocupante todo esto que cuentas, pero también otro tema que me parece muy importante tocar es cómo bajo esta despenalización y todo esto que nos cuentas, poco a poco se fue dando como el lugar para que jurídicamente esto, pues la demanda de causa justa pasara. Y también te quería preguntar cómo fue ese proceso, o sea, cómo poquito a poquito fuimos acercándonos a querer despenalizar, digo, legalizar el aborto en todas las condiciones. O sea, cómo fue ese discurso pro aborto. Bueno, digamos que no es un discurso que se dé de manera aislada, o sea, no es algo que solo se esté dando en Colombia y ya. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina y cómo ayer incluso promulgaron la ley de aborto, que pues ha sido un dolor para todo Latinoamérica, porque hace 2 años ya habían tomado la decisión de archivar ese proyecto y 2 años después, impulsado por un presidente, es que un presidente, de verdad, yo no sé si existía, pues no sé, pero debería existir como una demanda internacional contra este presidente, porque de verdad que a todas luces es un proyecto de ley que va en contra de todos los derechos humanos, pero vemos cómo primero tenemos que ver a Colombia en un contexto latinoamericano y en un contexto mundial, ¿no? Todo lo que ocurre aquí es algo que ya ha ocurrido o que viene ocurriendo en otros países. Por ejemplo, la sentencia del 2006 es una copia y el mecanismo que usaron, el litigio estratégico, es una copia de lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Es el caso de Roe versus Wade en el 72 en la Corte Suprema de Estados Unidos. Hicieron lo mismo, llevaron un caso emblemático, demandaron la norma y aprobaron. Aquí en Colombia ocurrió lo mismo. Mónica Roa demanda, hace una demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal colombiano, que es donde se tipifica el aborto como delito, y dice que perdón, este artículo como está, viola diversos derechos de las mujeres Ujú. y justificándose en que los abortos clandestinos, en que la mortalidad materna, es que los derechos de la autonomía de la mujer, es que los derechos de la libre desarrollo de la personalidad, es que la libertad, es que, bueno, ahí ellos hacen siempre una madeja de derechos y dicen, aquí se está violando esto. Eh, y bueno, despenalizan en tres causales y logran justificarlo, pues con sus argumentos falaces y falsos, completamente, porque además tenemos que entender, miren, hace 15 años nos llevan diciendo, es que son 400.000 abortos clandestinos los que generan la mortalidad materna, la mayor causa de mortalidad materna en Colombia.
perdón, y en Argentina, ¿cuántos fueron que dijeron? 500.000. ¿Y en relación Colombia-Argentina, cuánta población hay? ¿Y por qué hay tan poca diferencia entre número de abortos clandestinos allá y acá? Lo mismo en Costa Rica, lo mismo en México. Entonces uno dice como, esto aquí ya me está sonando como raro, ¿no? Entonces vemos cómo es una estrategia de spillover de la estrategia, ¿no? De spillover quiere decir como efecto dominó, que se expande en todas partes, usando las mismas mentiras, ¿no? Que el aborto clandestino, que guarará, que guarará. Ya todos conocemos los argumentos pro aborto. Pero este discurso se empieza también a fortalecer, pues primero porque los primeros años de la sentencia no logran su cometido de aumentar el, el número de abortos. O sea, los primeros años de la sentencia, 2, 3 primeros años, hasta el 2009 más o menos, no era muy significante el número de abortos que se practicaban. Pero si vemos ahora, y lo pueden encontrar en un reporte de la FM, de cómo Profamilia ha aumentado no solamente la práctica de sus abortos, sino el acceso, los recursos que ha ganado por este número de demanda de abortos. Entonces vemos que sí, pues ha aumentado la práctica de abortos, pero todo siempre en nombre de la autonomía, ¿no? El rol de la mujer, esa mujer que autosuficiente, empoderada, que yo todo lo puedo, pero si me embarazo, me quito el problema de al lado y sigo. Y eso es un grave error porque es completamente, pues, deshumanizar la naturaleza de la mujer, ¿no? De esa capacidad tan maravillosa de tener hijos, de dar a luz, porque, pues, ¿qué otro ser humano si solo una mujer lo puede hacer? Sí. Y decirle a la mujer que puede ser tan egoísta que solo sus propios planes valen. Y era lo que les decía ahorita. Eh, Estamos metiéndonos entonces en una situación de egoísmo tal que ya no va a importar que le peguemos al otro o que golpeemos al otro o que veamos a alguien sufriendo en la calle y simplemente pasemos de lado. Mm. Porque como no es mi problema, yo sigo derecho, ¿no? Entonces, digamos que la cultura ha estado en esta dinámica del individualismo, y aquí pues vale mencionarlo, y también decirle a la mujer que si continúa con el embarazo no va a ser capaz. Y ese discurso de las feministas de victimizarse por todo, es como, hey amiga, no, yo no soy víctima, yo de verdad, o sea, si quieres representarme, mírame, pero no soy víctima, por favor, sal de ahí, Sí, o porque ya es casos sí sean víctimas, pero lo generalizan, lo aplican como al caso general, como gestar vida fuera algo que nos hiciera sentir mal, que no nos llevara a la plenitud del don de vida que tiene la mujer. Mm. sí. Entonces, pues obviamente esto es una lucha cultural, una lucha civil, de derechos también, que nosotros tenemos que ir también ganando terreno. Y además, los medios de comunicación comprados, pues les han hecho como el cuarto, ¿no? Les han apoyado el discurso en nombre del progresismo, apoyan todo esto. Y aquí, pues yo creo que es importante que no nos cansemos de defender la verdad, no nos cansemos de sobre todo de ser firmes en las convicciones y en los valores. A mí, yo por ejemplo, hace unos días ponía un Twitter porque es que de verdad me aterra. Yo soy católica y muchas amigas mías lo son, pero hace pocos días, yo no sé si ustedes vieron que una revista Vogue o algo así, en su portada puso como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, la mujer del mundo, no sé qué, el modelo, bla. Y estas niñas, amigas mías, que yo decía como, veía, y reposteaban esa noticia en sus historias, y yo decía como, ¿qué es esto? De verdad, ya me estaba dando migraña. Y así lo puse en el Twitter, como que yo decía, no entiendo, me da migraña ver que a mujeres católicas repostean a esa señora cuando es todo menos católica. O sea, ella es la antítesis de lo que es ser católico. Y ella dice que es católica, pero apoya el aborto, pero apoya el progresismo, pero apoya una serie de cosas que yo de verdad me pregunto y me preguntaba en el tweet como, ¿dónde quedaron nuestras firmes convicciones antes de manos que cometen errores y
que apoyan cosas que van totalmente en contra de lo que de verdad uno cree, ¿sabes? Como que yo digo, claro, entonces vemos como también esta batalla ha ido también moldeándose en ese, primero el doble discurso, segundo en la capacidad de mentir, porque como ellos no les importa acomodar las cosas, o sea, los eufemismos pues dicen las cosas como la gente quiere escucharlo. Y además como todo es subjetivo y solamente importa lo que yo sienta en el momento en que yo lo sienta, pues todo pues pasa y ya se me olvida y sigo adelante. Entonces, pues es obviamente muy difícil como enfrentar todo esto, pero yo creo que por eso es que hemos llegado a lo que hemos llegado y a que la Corte considere que el aborto es un derecho fundamental, lo cual es completamente falso, es un error. Eh, Tristemente tenemos que decirlo, tristemente Colombia es uno de los países más liberales respecto a temas de vida y familia, o sea, temas de aborto y eutanasia, porque es el único país, la única corte en el mundo que ha sido capaz de decir que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. El único, el único. Entonces, eso duele, no me siento orgullosa de ello. Yo amo mi país, o sea, a mí me corre por las venas Colombia, eh, pero de eso yo creo que es lo único que no me puedo sentir orgullosa de decir que la Corte Constitucional haya dicho semejante mentira tan grande, que pues esperamos que en estos espacios y con las actividades que ustedes hacen y con las actividades que hagamos, pues sigamos dando la lucha y la batalla por la defensa de la vida, la verdad, la familia, la firmeza en las convicciones. Uy, no, mejor dicho, qué buena forma de terminar este live, como con esa motivación para seguir luchando por lo que es cierto, aunque las redes sociales nos bombardeen y nos digan lo contrario, que sepamos que existe una verdad absoluta, que el derecho a la vida no es relativo y que se tiene que defender bajo cualquier condición emocional, social o sí, o de nuestra situación, ya sea económica. Entonces, bueno, qué lindo ver que también 40 días por la vida está ahí apoyando. Obviamente estaremos muy pendientes de lo que harán este año con la Marcha por la Vida. Em, Nada, te quería agradecer muchísimo por contarnos toda esta información que a veces ignoramos. Entonces, qué chévere tener como fuentes de información fiables, que es en lo que ahora sí se enfoca, como en tratar de comunicar la verdad de la mejor forma y lo más directo que se pueda. Entonces, te quiero agradecer mucho, André, en verdad. No, a ti, Isa, muchísimas gracias, de verdad, me encantó el espacio, gracias por incluso aguantarme las caras y todo a mí, pero bueno, o sea, de verdad que yo creo que es importante que participemos, no nos cansemos de defender la verdad, no nos cansemos de decirle sí a la vida, de unirnos por la vida. Les estaremos contando porque además este año es muy importante para nosotros, para que ustedes ya empiezan a ser parte de Unidos por la Vida y toda la red que ustedes tienen, por favor, más que invitados, porque además son 15 años de historia, 15 años donde vamos a celebrar que Colombia ha estado unida por la vida y donde hemos visto que a pesar de que jurídicamente ellos han crecido y han ganado mucho terreno, nosotros como país en la cultura de la vida también hemos crecido. No en vano, la última marcha presencial que hicimos, tuvimos 62 ciudades marchando el mismo día. Y No, el año pasado fuimos el país pionero en hacer la marcha virtual. Y tuvimos, yo no sé cuántas reproducciones, miles de reproducciones. Y a partir de nuestra marcha por la vida, muchísimos otros países decidieron hacer su marcha por la vida virtual. Entonces, sintámonos orgullosos de que a pesar de tener un panorama tan terrible, tenemos también una gente fuerte que es capaz de dar la vida por defender la vida. Así que todos sigamos unidos por la vida.